llega a casa y en casa está vestido en su sano juicio, haciendo cosas útiles, descansando de una forma que le pudiera llegar a alguien y no dijera, oye, ¿tú qué haces, no? Pues con eso te estás educando a tus hijos. Pues el niño que está, todo el mundo está preocupado con el gran problema de salud pública que es la obesidad. Pues claro, la obesidad, pues ¿qué va a hacer la pobre criatura si es que está siendo cebado constantemente? Solamente come lo que le gusta y lo come compulsivamente. Y está todo el día durmiendo, todo el día con pantallas. Se pasa la vida pasando de una pantalla a otra, ¿no? Pasa de la del móvil a la televisión, al videojuego, al iPad, al no sé qué, a la televisión de su cuarto, al ordenador. Llega, está en el coche con una pantalla delante y cualquier cosa antes de un minuto debe pensar. Leer, por supuesto, prohibido. Luego dicen, es que el niño no rinde. No se concentra, dice, pero es que nunca en su vida se ha concentrado, nunca en su vida ha dejado de... Bueno, que el cambio lo tiene que hacer uno mismo. A ver. Bueno, esto de el diagnóstico, esto lo digo, el amigo Fleming, cuando descubrió esa historia de cómo descubrió lo de la penicilina y todo esto, pues hay muchas veces que una buena observación y un buen diagnóstico abre la puerta a grandísimos avances. Y mi tesis es que el asunto de la templanza, cuando una persona entiende lo importante que es para la vida, para su vida la templanza, da un paso de gigante en su propia educación. Un paso de gigante. Yo por eso creo que es tan importante. Igual que cuando descubrieron la penicilina, pues fue tan importante para millones de personas, porque se entendió dónde estaba el problema y cómo se podía atajar. Pues para muchísimos millones de personas su gran problema es entender que la vida tiene que ser más templada y que la carrera de las comodidades y de las satisfacciones constantes hace a los niños flojos y los hace desgraciados. Y que si uno tiene el valor de comprenderlo y decir, pasa que educar a un hijo en la templanza supone llevar a uno una vida de templanza, y uno dice, ya me han fastidiado. Yo, después de toda una vida, yo que he sido oprimido por mis padres, ahora soy oprimido por mis hijos, y qué vida más desgraciada. Me dicen, no, mira, de verdad, créete tú para empezar, que tu vida será mucho mejor si consigues que sea más activa, más dinámica, menos perezosa, más volcada en los demás y menos en las apetencias materiales, con un nivel cultural más alto, con unas aspiraciones un poco menos materiales. Si tú te lo crees, te darás, aunque lo hagas, aunque solo sea por tus hijos, mejorarás tú, porque una de las grandezas que tiene la educación es que el ejemplo a los hijos es el mejor motor de mejora para los adultos, el mejor motor de mejora que existe. Yo he visto auténticos animales traídos por su hija de 9 años a confesar, porque su hija le dice, papá, ¿tú no te confiesas? Y el morlaco de turno pues va allí y va a misa y reza y se porta bien y se domestica, como si se civiliza, diría yo. Entonces, ¿por qué? Porque el deseo de educar bien a los hijos es tan poderoso que hace cambiar a auténticos seres que vienen de la gentilidad más total, ¿no? Y con las madres también. El tema del mundo virtual, pues bueno, ahora mismo ya me aburre un poco hablar de, porque todo el mundo está todo el día hablando de la adicción, las adicciones digitales. Yo soy adicto digital también, tengo que reconocerlo, me esfuerzo mucho para no ser absorbido por la adicción digital. Unos días consigo más que otros, pero vamos, que es lo normal. Y bueno, pues hay que saber que si uno se mete demasiado en su cabeza, pues no sé, ¿no? Hay chicos que viven encerrados en un mundo virtual. Y el otro día hice una conferencia muy interesante sobre esto. En buena parte, este hombre, un italiano, decía que el mundo de hoy es muy inhóspito para las personas jóvenes, porque los
adultos también, en gran parte, no entienden a los chicos porque no hablan con ellos, porque han pensado demasiado en darles comodidades y darles cosas y bueno, y nos falta hacer el esfuerzo de entenderlos un poco y nos ha faltado un poco el esfuerzo de someterlos a disciplina, porque someter a disciplina a la gente joven cuesta mucho. Normalmente es más fácil darles 20 euros y que se vayan por ahí, ¿no? Nos dejen en paz. Y pues si los adultos no hacemos el esfuerzo en el aula y en la familia de educar con más autoridad y con más disciplina a los chicos y a las chicas, pues ellos se sienten muy ajenos al mundo de los adultos y se refugian en el mundo virtual. Y hay diversas formas de acometer el problema, unas más antiguas que otras, y hay que saber que la influencia del ambiente es absoluta. O sea, cuando en un grupo todos fuman porros y llega uno, pues o fuma porros o se va. Lo que no va a hacer es estar allí meses sin fumar, eso es evidente. Digo, fumar porros o beber más de la cuenta o lo que sea. Por eso es tan importante el procurar que los hijos estén en un ambiente, en la medida de lo posible, no digo perfecto porque eso hace mucho que dejó de existir, sino bueno, pues, en el que puedan resistir, ¿no? Hay que educar también, creo, en el valor de ir contracorriente, en la capacidad de salir del gregarismo. Nos pasa también a los adultos. Normalmente cualquier adulto, antes de hacer cualquier cosa, mira a la derecha y mira a la izquierda y dice, bueno, no sé si esto del postureo ahora que se habla tanto, no sé si es una postura suficientemente gallarda para lo que me corresponde, o no voy a hacer el ridículo, no voy a parecer un poco ultra, no voy a parecer un poco complaciente. Bueno, no digo que sea malo considerar esas cosas, porque tampoco se trata de ser un loco que dice lo primero que le viene a la mente y le da todo igual, porque ese no es ningún prototipo que a mí me entusiasme. Pero sí que uno tiene que tener las ideas claras. Y igual que Chesterton decía que cada época es salvada por unas pocas personas que saben oponerse a los gustos generales, uno no tiene miedo a decir, mira, todo el mundo dice esto, pero yo, ¿sabes lo que te digo? Eso no me convence. Yo digo esto otro. Y ya está. ¿Por qué? Porque lo he pensado mucho, de verdad. Y lo he comprobado, y creo que es así. Y estoy abierto a que me convenzan de lo contrario, pero es que lo veo así. ¿Qué quieres que te diga? Las rarezas. Pues claro, yo cuando veo a un tío así, siempre digo, yo creo que un tío no se levanta por la mañana y se pone así. Ha sido consentido en sus rarezas demasiado tiempo. Y digo, pues no le consintáis rarezas. Bueno, es que no veas cómo se pone, dice que si no se ponen las botas de no sé qué y la cazadora de no sé cuántos y si no se rapa no sé qué y se pone un aro en donde sea, pues dice, pues mira, pues es que me dice que soy la única madre de toda mi clase, que soy la madre, y dice, sí, eso se lo dicen a todas, ya lo sabes. Bueno, pero pues no nada de rarezas. Esto es lo que os decía antes, claro. Si uno está en casa así, pues yo no sé los hijos de este señor, que igual son premios Nobel, pero ¿qué quieres que te diga? Les va a costar más que a otros, ¿Es un delito estar así en casa? No, por ahora. Porque ahora se está regulando todo y es que en cualquier momento no se sabe qué pueden regular ya que falta. Pero tampoco es pecado, no hace daño a nadie que no duerma y que se ponga una cerveza en la panza. Pero que no es una buena forma de enfocar la vida a la hora de educar a los hijos. ¿Qué quieres que te diga? Si uno por descansar entiende esto, tampoco es ningún delito este descanso. No me parece mal, pero si uno eso es lo único que tiene en su mente cuando piensa en descansar, mal asunto también. Mal asunto, me refiero si uno quiere educar a sus hijos en una vida un poco más dinámica, de más esforzada, de más aspiraciones, de tapar a la gente la boca con dinero, pues eso, es lo más
A veces es lo más barato, lo más rápido, pero no es lo más educativo. Otra cosa en los colegios que llama mucho la atención es la cantidad de gente que viene sin desayunar, por supuesto sin peinar y sin despertar. Y dices, de entrada dice, bueno, es que se están hasta las tantas de la noche. Le digo, bueno, pero tiene una madre que le dé un tortazo y lo mande en la cama. Vamos, el tortazo no hay que darlo, ya me entendéis, ¿no? Pero la gente necesita dormir y necesita despertarse tiempo suficiente para lavarse, desayunar y llegar a clase con tiempo. Cuando hay educación física es que la gente se cae, porque es que no desayuna. No desayunan porque es que son incapaces de levantarse 5 minutos antes. Y uno dice, vamos a ver, digamos que en la inmensidad de la noche, 5 minutos más, ¿alguien es capaz de notar si ha dormido 7 horas o 7 horas y 5 minutos? ¿Pensáis que uno está más descansado por haber dormido 7 horas y 5 minutos que por 7 horas? ¿Alguien es capaz de notarlo? Uno cuando pone el despertador lo pone él, y si uno se ha puesto el despertador a las 7 es porque quería despertarse a las 7. Si a las 7 se despierta y dice, no, mejor a las 7 y cuarto, pues quiere decir simplemente que ha cedido, o sea, que no está siendo gobernado por sí mismo, está siendo gobernado por su pereza en ese momento. Y si uno cuando tiene que levantarse se pasa tiempo y tal, y que me levanta, que no sé qué, pues lo pasa mal, llega tarde, se queda frustrado y además eso le pasa un día, le pasa al otro y se pasa toda la vida sufriendo. Oye, por favor, acostúmbrate a levantarte cuando sale el despertador, que lo has puesto tú y eres adulto. Vamos, eres adulto, tienes 12 años, me da igual. Aprendizaje de la decepción. Pues todos recibimos todos los días unos cuantos chascos y uno tiene que aprender a gestionarlos, a reconducir por los pensamientos negativos que le vienen cuando una cosa no le va bien. Yo pienso que tiene mucha relación con lo material, por eso he empezado hablando de unas cosas más de principios, de ejemplos materiales, y los ejemplos materiales yo creo que son como entrenamiento que es del cuerpo, pero que entrena a su vez al alma, porque el cuerpo y el alma no se pueden separar. Entonces, si uno ha sido educado por la disciplina en las horas de sueño, en la comida, en el orden, en la forma de sentarse, en la forma de vestir, en la forma de funcionar. Todo ese entrenamiento en una casa o en un aula, porque tú entras en un aula y por cómo está, ya sabes, tú entras en un aula, ves cómo están sentados los niños, ves cómo están las cuidados, ves cómo están los casilleros, cómo está la pizarra, cómo está sentado, y te haces una idea de si aprenden o no. No hace falta hacer examen. Y en una casa igual. Lo material es reflejo de muchas cosas. Lo material no es importante, pero refleja cosas importantes. Y cuando una persona ha sido entrenada en cosas más materiales, que son las que se pueden entrenar, porque uno a su hijo no puede conseguir entrar en su cabeza y, digamos que, enseñarle obligarle a concentrarse en un pensamiento en el estudio. Me explico, no digo que sea ninguna manipulación mental. Uno, para ayudar a su hijo a que sea capaz de concentrarse en el estudio, la única forma que puede hacerle es creando un orden material que le facilite hacerlo. Y cuando uno hace todo ese esfuerzo, pues esas personas son capaces de controlar su mente. Controlar la mente es muy importante porque la gente, normalmente las cosas malas que hace, las hace después de pensarlas. Y entonces cuando uno controla su mente y procura que las cosas malas que se le ocurren, pues dominarlas, pues no las hace. Y cuando uno aprende a controlar los enfados y a controlar las preocupaciones, a controlar la tristeza, a controlar los estados de ánimo, pues esas personas consiguen dominar su psicología, consiguen llevar su vida a donde quieren ir, no donde les lleva. Consiguen dejar de ser espectadores de su vida para ser protagonistas, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, no eludir las dificultades, pues bueno, uno puede decir, mira, es que todo esto que acabo de escuchar
no me interesa. Yo prefiero disfrutar de las pocas comodidades que tengo y dejarme de rollos. Y dice, pues mira, es que aunque lo veas así, de lo costoso de la vida nadie se libra, ¿eh? Es más, los que se quieren librar son los que más se enfangan. Porque, por ejemplo, el que no quiere esforzarse y es un perezoso, ese es el que peor lo va a pasar en la vida. Porque el perezoso hace poco y lo poco que hace le cuesta muchísimo. Y además no consigue nada y está frustrado. Con lo cual, y el egoísta, lo mismo. El que es un egoísta, pues no le va bien. El que es mentiroso, no le va bien en la vida. Entonces, en general, esforzarse en la virtud es una cosa enormemente recomendable para un buen resultado de la vida, ¿eh? Aunque no crea en nada, ¿eh? Aunque sea ateo, aunque no crea ni en la luz eléctrica, no crea ni en la remuneración en la siguiente vida, que no crea, que le caigan muy mal los curas, que le parezca muy mal lo que quieras, pero es que de esto no se libra nadie, ¿eh? Transmitir el progreso, los valores que uno ha adquirido. O sea, uno a su hijo le puede en testamento dejar un piso, o en vida incluso. Le puede dar dinero, pero los valores no se los puede transmitir con un cheque. Los valores uno los tiene que hacer suyos y empieza desde cero, ¿eh? Y no puede ser un santo y su hijo un sinvergüenza, y al revés. Entonces, pues hay que poner ese empeño. Y eso es una inversión muy importante. Yo observo también que otro de los problemas de nuestra época es que todos tendemos a dar una gran importancia a los resultados académicos, a saber idiomas, y son dos cosas importantísimas, pero el resultado de la vida, hay mucha gente de muy buenas notas que sabe muchos idiomas y que no tiene nada interesante que decir en ninguno de ellos, y que son gente que es mejor tener la mayor distancia posible. Entonces, el resultado de la vida, o sea, personas con las que uno le gustaría estar, ser amigo, montar un proyecto, que sea amigo de sus hijos, invitar a cenar a casa, son personas que tienen una serie de cualidades entre las cuales el tener una brillantísima carrera profesional no ocupa de los primeros puestos, ¿eh? Entonces, bueno, pongamos empeño en educar a la gente en estas cuestiones de carácter importante, ¿no? Que sean personas optimistas, decididas, ordenadas, seguras, estables de ánimo, que sepan trabajarse en un equipo, relacionarse con los demás, etc., ¿no? Y esto, pues esta es la última diapositiva. Pues formar una psicología sana es algo muy importante en la vida de una persona. Y para lograrlo, pues todo este tema que he intentado explicar y nos he conseguido de la voluntad, de la templanza, de la austeridad de vida, de la recidumbre, pues es muy importante para el desarrollo personal. Y es algo que no es una cuestión simplemente de voluntad, de crispar los puños y decir yo lo voy a conseguir, y que todos necesitamos ayuda, que normalmente estas cosas se consiguen en grupo, en familia, en la escuela, entre varios matrimonios amigos, hablando sobre educación, preocupándose, aprendiendo unos de otros sobre cómo hacerlo cada día un poco mejor. Bueno, entonces, yo no sé cómo vamos de hora, si aquí la gente suele preguntar o le da vergüenza, o... A ver. ¿Quién dice algo? Yo te preguntaré una cosa. A ver. Voy a ser breve. No se asuste. De todo esto que estás hablando, yo he oído, no toda mi vida, he oído, diría con certeza, hasta el 21 de noviembre de 1975. Después ya no he vuelto yo a este tema. Me refiero socialmente, porque antes lo ves en todos los sitios. ¿Habla de qué tema? De las virtudes, me refiero, vamos a ver, en los entornos en los que me he movido, por supuesto que sí, muchas gracias, por eso todavía lo recuerdo. Pero antes, en la calle, a la gente, a todos, la sociedad nos hablaba de esto, porque estaba claro y es imprescindible, lo estás contando y estoy pensando que el gran problema que tenemos en la sociedad actual es que esto no es solamente un problema de cada individuo, es un problema social. Pero precisamente, pues, esa superioridad moral de la izquierda que copia también la derecha, se ha comido todo esto. Me imagino que si a ti se te llaman al Congreso de Diputados o a una comisión del Congreso y se te ocurre dar esta conferencia, sales peor que aquel que dijo que la homosexualidad era curable, ¿no? Mi experiencia es que esto no tiene color político ni religioso.
esto yo creo que lo entiende todo el mundo. Yo tampoco sé valorar, habría que llamar a un sociólogo experto, pues yo creo que no es tanto de izquierdas o derechas, sino de que hace unos años la recidumbre era, digamos que como y la austeridad era un valor social en boga para la izquierda y para la derecha. A todos. Ahora no, estoy convencido que dentro de no muchas décadas sí, porque esto es cíclico. Esto, igual que decía que pasa en las familias, o sea, el abuelo es cabrero, el hijo es ingeniero y el nieto arruina a la familia, pues sus hijos volverán a espabilar. Entonces lo único es que cuando uno consigue saltarse el ciclo, porque es un poco más, tiene un poco más de visión estratégica, pues eso que gana. Cuando un país, en vez de caer en la rueda del consumo, pues es un poco más listo y tiene más visión de conjunto y da más importancia a la exigencia, pues se ahorra un paso de la rueda de la historia que va aplastando de comodidad y de facilidad a una generación sí y dos no. Esa es la tragedia, en mi modo de ver, y es lo que uno pues tiene que procurar que no le aplaste a sus hijos si es posible, y si a sus nietos mejor. Digo yo, no sé. A ver. A mí me llama la atención eso de buscar la voluntad, que la voluntad la tiene que formar el mismo, la tiene que llegar a tener el mismo. Está bien esto de formar en voluntad, pero la tiene que hacer el mismo, ¿no? La cosa es cómo, que se dé cuenta de que realmente esta persona o este joven tiene el mismo que darse cuenta de su voluntad. Yo pienso que los chicos, las chicas jóvenes son bastante más sensibles a estas cosas de lo que parece. Normalmente los padres, como a sus hijos les dicen muchas cosas y no les hacen mucho caso, piensan que no las entienden, no las absorben, pero bueno, luego pasan los años y uno se encuentra repitiendo las frases de su padre y tal, y uno dice, oye, pues si mi padre supiera que yo repito sus frases cada 40 años, el que pensaba que ni le oía. O sea que hay que tener esperanza en que lo que uno dice cala. Y los chicos son súper listos, ¿eh? O sea, los chicos calan al adulto. O sea, los adultos somos bastante ingenuos. Somos enormemente ingenuos. Nosotros pensamos que los chicos no se enteran de nada, no saben nuestras motivaciones reales y las ven, vamos, nos conocen mucho mejor que nosotros mismos, porque somos mucho más transparentes a sus ojos de lo que nos creemos. Por eso uno dice, bueno, entonces si saben todos los defectos que yo tengo, ¿cómo voy a educar bien? Dices que para educar bien no hace falta ser perfecto, ni mucho menos. Basta con que manifiestes tu esfuerzo por mejorar, que es lo que todos necesitamos. O sea, para educar bien no se trata de hacer caso al modelo perfecto, se trata de nunca dejarse de esforzarse por mejorar. Da igual que uno parte de muy arriba o muy abajo. Entonces, si uno se esfuerza por mejorar, sus defectos son evidentes para todo el mundo. Pero si ven que te esfuerzas, ellos saben cuáles son los suyos y se esfuerzan también. Y han aprendido de ti lo mejor que puedes darle, que es tu esfuerzo por mejorar. Y eso uno lo puede hacer aunque sea un bruto y una persona de muy pocas letras y con muchos defectos y educado de una forma muy ruda o muy soberbia, pero uno sabe sus defectos, se esfuerza por mejorarlos, pide perdón, lo reconoce y con los hijos, pues yo creo que con los hijos se puede hablar de estas cosas y lo entienden. Incluso cuando están en un pavo insoportable, yo siempre he tenido, yo soy receptor siempre de chicos en pleno pavo y claro, a mí me hace gracia porque con sus padres están insoportables porque es lo que toca a su edad, pero son chicos súper, hacen análisis sobre sí mismos enormemente agudos y saben bastante mejor lo que les pasa de lo que manifiestan, pero oye, es que la naturaleza lo tiene previsto así, o sea, para pasar de ser un niño a ser un adulto,
pues la única forma que la naturaleza ha encontrado es con una ruptura con la autoridad. Entonces, pues, la autoridad con la que toca romper el santo normalmente es la familia. Y entonces, pues hay algunas rupturas que son más pacíficas y otras... O sea, hay unos, digamos que un desarrollo hacia la autonomía que es más pacífico y alguno un poco más violento, pero no pasa nada. O sea que yo creo que hay que tener esperanza en el gran poder transformador de la formación y en que las cosas, con un poco de paciencia, hablándolo, los chicos entienden y mejoran. ¿Y cómo explicas hijos del mismo padre y la misma madre que les inculcan los mismos valores, virtudes y luego cada uno sale, parece que uno percibe todo y el otro no pilla nada? Yo tengo mucha experiencia porque yo soy de una familia de 13 hermanos y hemos sido educados en la misma casa todos, en los mismos colegios, en la misma sociedad, las mismas leyes, la misma comida y es que vamos, somos solamente diferentes. Hombre, en algo nos parecemos, ¿eh? Pero yo creo que es muy sencillo. Uno mismo es el principal educador y de los inputs que recibe, unos los asume y otros los rechaza. Y uno elige su propio menú de todo lo que oye. Por eso, digamos que a la hora de educar hay que marcar unas pautas, unas órdenes. Por eso decía que es importante la disciplina y la autoridad y también una pedagogía de las ideas. Entonces hay ideas que uno las sabe vender, vamos, las sabe transmitir, las sabe ponderar, las sabe valorar. Y entonces esas ideas calan y uno dice, pues tiene razón mi madre, tiene razón mi padre, ¿no? O este profesor ha dicho que tal. Y bueno, a mí me gustó mucho a los chavales cuando les preceptúo preguntarles, bueno, ¿y qué os ha dicho tal? ¿Y eso tal? ¿Y qué te parece? No sé qué. Y ves que dicen cosas diciendo, a mí es que me interesa mucho saber qué les llega de los mensajes, ¿no? Anteayer le preguntaba a un chico de tercero de la ESO, dice, bueno, va a empezar la cuaresma, ¿qué os ha dicho? ¿Qué os han dicho de la cuaresma? A ver qué ha entendido. Bueno, cada uno te dice una cosa diferente, pero es muy interesante ver lo que les queda, ¿no? Lo que les llega. ¿Qué os han dicho esta semana en la clase de tutoría? Y entonces te das cuenta que, bueno, que hay mensajes que entran en las personas como un cuchillo, o sea, que de verdad que merece la pena hablar con ellos. Y que entonces las ideas que entran las asumen y las que no las rechazan. Y por eso, pues, de las 100.000 ideas que en una familia transmite a su hijo a lo largo de 20 años, pues depende de cuál de las 100.000 cojan, pues salen resultados diferentes. Eso es estupendo, creo yo, ¿eh? Porque si salieran todos iguales, quiere decir que no han sido educados, sino han sido amaestrados. Son diferentes, ¿eh? Entonces, y luego hay otra cuestión, es que muchas veces no son como a los padres les gustaría. Pero eso es parte del juego de la historia y del respeto a la libertad. O sea que, bueno, pues uno se encuentra con que tiene un hijo o dos, o los que sean, que no creen en los valores que uno cree. Bueno, pues cuando uno tiene un hijo sabe que esa es una de las cosas que pueden pasar. A lo mejor resulta que pasan los tiempos y te encuentras con que en conjunto sus valores son mejor que los que uno tiene. Porque también eso de pensar que... O sea, que tampoco yo soy partidario de una idea etnocéntrica, vamos, o una idea de que uno le parezca que su propia concepción de la cultura y del mundo es la mejor posible del planeta y de la historia. Oye, a lo mejor es mejorable, a lo mejor resulta que uno su hijo hay cosas que no ha cogido, pero que luego pasan los años y no tenían tanta importancia y las rectifica, y en cambio ha cogido otras que serán muchísimo más importantes. Yo no soy relativista, pero vamos, que un poco hay que relativizar a veces las cosas.